Oli, hace poco me llegó este paquete, el cual estuve esperando con mucha emoción, ya que Temu me envió amablemente. Así que ahora que está abierto, comencemos con el haul de materiales de arte y ver qué puedo dibujar con ellos. Bueno, lo primero que abrí fue esta paleta de pintura que está hecha de cerámica, que la pedí porque es bien fácil de limpiar, además de que está bien bonita. También me pedí un micrófono inalámbrico para celular, que por cierto lo estoy usando ahora mismo ya que quería elevar la calidad de mis videos. Así que si notan alguna diferencia de mi voz comparado con mis videos anteriores, me encantaría que me lo dijeran en comentarios. Estos lapiceros de florecitas estaban bien bonitos, así que me los pedí, además de que pintan muy bien. Obviamente me pedí más pinceles, ya que tenía planeado que estas sean solamente para acuarelas, por sus cerdas, las cuales son bien suavecitas. Más lapiceros en gel, pero esta vez en tonos rositas. También me pedí un juego de acuarelas de 42 colores que hace un buen que las quería y que lo tenía ahí guardado en mi Vision Board, y pues me hace muy feliz por fin tenerlas en mis manos. Estos lápices arcoíris los vi una vez en TikTok, así que aproveché en pedirme 3 de ellos. Papel acuarela, la cual también quería probarla desde hace mucho, y esta tiene 300 de gramaje, lo cual es perfecto para acuarelas. Un set de washi tape arcoíris para decorar algunas páginas de mi sketchbook. También me pedí un llavero del círculo cromático porque nunca se sabe cuándo se necesite verificar alguna combinación random de colores. Un cubito de limpieza rosita que la verdad no me esperaba que fuera algo grande, pero que permite poner bastante agua en él, así que me encantó. Y por último, estos mini clips en forma de corazón que nomás me los pedí porque estaban bien bonitos. Y pues siempre uso de ellos cuando dibujo, así que 10 de 10. Así que antes de hacer una ilustración con los materiales, me decidí en hacer algunos swatches para ver qué tal pintaban y tener un registro en mi sketchbook de los materiales que voy descubriendo durante el año. Primero probé las acuarelas que la verdad me sorprendieron porque tenían un buen pigmento y una variedad de colores muy bonitos. También probé los lapiceros en gel rositas y los lápices de arcoíris que la verdad pintaban tal como lo esperaba. Y aprovechando también pegué pruebas pequeñas de cinta de washes que le dio un toque bien cute. Y bueno, ahora sí, comenzando el dibujo, llené mi cubito con agua, que como ven, lo llené con un solo frasco y aún así le podía caber más agua, además de que también tenía varios orificios para colocar los pinceles y que se secaran, y también que tenía una textura que ayudaba a limpiarlos ahí mismo. Luego pues comencé el boceto con el lápiz arcoíris, que me encantó cómo quedaron los trazos, ya que solo así se veía bien interesante el boceto con todos los colores aleatorios. Y pues pasándole por encimita el borrador chicle, elegí un naranja súper clarito que lo combiné con el blanco diluido con bastante agua, dándole una primera capa solamente al rostro. Obviamente lo dejé secar por un rato y luego con un morado mezclado con blanco también lo usé para definir las sombras del rostro, que por cierto estoy pintando a uno de Play, por si aún no lo sabían. Luego con un rosa mezclado con el tono de piel lo usé como un tono de transición entre las dos primeras capas para darle un efecto de iluminación, y ahí mismo también pinté las pupilas con un rosa más fuerte, ya que los ojos de Euno son el rasgo que caracteriza muy bien a este personaje. Obviamente dejé que se secara un poco el dibujo, ya que con uno de los lapiceros en gel rosita lo usé para comenzar a delinear el rostro y darle forma. Y bueno, mientras ven de fondo el proceso, quería hablar un poco del bloc de acuarela, que para ser sincera salió muy bueno, ya que aguantó varias capas de agua y pigmento que hice durante el proceso.
y eso quiere decir que tanto el gramaje como el papel son de buena calidad, así que si llegan a pedir este bloc de acuarela para Navidad, recomendadísimo por mí, así como los pinceles que me encantaron lo suave que son. Ahora sí, siguiendo con el dibujo para pintar la ropa, usé un color gris mezclado con un poco de morado para que siguiera la paleta de color y la ambientación que quería. Y para hacerlo más oscuro solamente añadí más de color gris con un poco de agua simplemente. Y lo último que hice ya para definir bien al personaje fue darle una capa más de color a las sombras, definir el cabello con reflejos y resaltar sus ojos delineando un poco más grueso la zona de sus párpados. Así que luego de eso comencé con el fondo, donde le di una capa del mismo color, el cual era una mezcla entre un tono verde y azul con algo de morado también, y dejándolo secar debidamente por un rato, ya con otros tonos acercándose al mood que quería, fui agregando más y más detalles al fondo para que quedara todo muy bonito. Y por cierto, quería hacerles saber que Temu me dio un código de descuento para que ustedes, si son nuevos en la app, puedan tener descuentos especiales en materiales de arte o en cualquier cosilla que deseen comprar. También les dejaré mi lista de todo lo que estoy usando en el video abajo en la descripción, y el código se los dejaré fijado en un comentario para que lo tengan siempre a la mano cuando deseen usarlo en su compra. Y bueno, aprovechando que también pedí algunos materiales de papelería, me decidí en probarlos haciendo una cartita navideña, ya que estamos en diciembre, puede que les sirva esta idea de carta que hice de amigo secreto para una de mis mejores amigas. Así que si llegan a usar esta idea, no duden en etiquetarme o escribirme en Insta, que siempre ando activa por ahí. Como ven, utilizando las acuarelas dibujé un muñeco de jengibre con ellas. También dibujé unos bastones de caramelo, un árbol de Navidad y unas esferas navideñas que me servirán para decorar parte de la carta y darle ese toque navideño.
así que completamente pintadas y secas, comencé a cortarlas con un X-Acto, pero ustedes pueden usar tijera, que siento que es más fácil, pero como siempre yo me complico un poquito cuando hago manualidades, pues yo sí lo corté con X-Acto. Y bueno, ya con el papel que me sobró, aproveché en escribir con un pincel redondo el nombre de mi bestie, con un color rosita, y también cortarlo. Y ya simplemente el resto es buscar alguna hoja de color arcoíris que deseen y pegar en ella las decoraciones que pinté con las acuarelas, agregar algunos detalles más junto con los washes y los lapiceros en gel, y como algo extra pegué los bastones de caramelo en un sobre aparte, donde ahí guardaré mi carta, a la cual también le agregué más detalles bonitos. Y antes de acabar el video, les recomiendo descargar la app de Temu y usar el código de descuento para sus compras navideñas y pedir sus materiales de arte favoritos, que hay mucha variedad con buenos precios. Recuerden que el envío es totalmente gratis. Y por supuesto, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden darle mucho amor al video para que en el futuro pueda traerles más videos como estos. Nos vemos muy pronto, los quiero mucho. Bye.